Continuando con nuestro temario de cinemática del trauma, vamos a hacer un mini resumen de los mecanismos de lesión, las consideraciones especiales y como los criterios de alta energía a tener en cuenta. Es importante que solo me voy a enfatizar en este momento en el mecanismo de lesión. Hay varios mecanismos de lesión, pero los vamos a dividir a grosso modo en trauma contuso y en trauma penetrante, que es el cuadro que ustedes están viendo en este momento. Esto tiene muchísimo tema, claramente es mucho más extenso. Cinemática del trauma es un tema demasiado interesante, es la semiología de la escena, es el detective del auxiliador, pues, cuando uno llega a la escena y se puede llevar muchas impresiones con el escenario y con las lesiones del paciente. Entonces quiero dejar claro que los mecanismos de lesión que vamos a ver acá son muy concretos, es un tema que necesito que ustedes se interroguen siempre que van a tener un paciente en un escenario de trauma. Entonces en el mecanismo de lesión lo vamos a trabajar en trauma contuso y en trauma penetrante. En el trauma contuso vamos a hablar de dos mecanismos de lesión, que uno va a ser la compresión y el otro va a ser el cizallamiento. Estos dos son características de ese trauma contuso. Ustedes pueden tener un trauma contuso por compresión o un trauma contuso por cizallamiento. El cizallamiento, cuando hablamos de cizallamiento, es importante mencionar los puntos de unión. Entonces, cuando hablamos de cizallamiento, poner acá la lineecita para que sea un poco más claro. Cuando hablamos de cizallamiento, son esas fuerzas abruptas que se dan en un mecanismo de lesión de aceleración y desaceleración, que ustedes, ya entendiendo la física del trauma y las leyes de Newton, entienden la transferencia de energía que se da también a nivel de los órganos. Entonces por eso hablamos que un trauma contuso inclusive tiene mayor mortalidad que un trauma penetrante, por esa transferencia de energía que se está dando a nivel de los órganos de ese paciente. Entonces ese cizallamiento es como esa fricción y esas fuerzas bruscas que quien las va a sentir, los puntos de unión, los famosos cilios, pues haciendo con un referente anatómico. Por ejemplo, los desgarros aórticos son muy comunes en estos pacientes. Son puntos de unión de la aorta, que es mucho más susceptible a sufrir una fuerza de cizallamiento, que cuando sufre una fuerza de cizallamiento, pues el resultado va a ser un desgarro y por ende va a tener unas consecuencias no muy favorables en ese paciente. Entonces es importante pues preguntarnos cómo fue el mecanismo de lesión, cómo fue ese trauma contuso y puede o no puede tener cizallamiento mi paciente. Las hemorragias internas, ¿sí? Una hemorragia abdominal, que también más adelante con todas las estimas de trauma lo vamos a tratar un poco más en la valoración secundaria. Y en los efectos compresivos, pues ya depende de un referente anatómico. Puedo tener un trauma contuso compresivo en la región abdominal y en la región torácica, que son las más comunes. Entonces, cuando esa persona choca contra el volante y me causa una contusión torácica o una contusión abdominal y por ende un efecto compresivo, ¿qué me va a pasar en ese efecto compresivo? Pues me va a poder lesionar algunas estructuras internas. En el ejemplo que les coloco, un efecto compresivo por trauma contuso puede ser cuando la persona tiene mal puesto el cinturón de seguridad, que se llama el signo de cinturón de seguridad, y ustedes ven literal en su paciente como una laceración o una marca del cinturón de seguridad, y eso me puede llevar a mí a pensar que puede tener un efecto compresivo o una lesión interna consecuente, un trauma contuso consecuente
a un mal posicionamiento de un sistema protector que es el cinturón de seguridad. Entonces, el cinturón de seguridad, claro, salva vidas, pero hay que sabérselo colocar. Y por otro lado tenemos el trauma penetrante, que en el trauma penetrante vamos a tener acá unos conceptos de fragmentación y cavitación. Reitero, esto es mucho más amplio, pero pues vamos a tener claro por el momento estos dos conceptos. Y cuando hablamos de fragmentación, por ejemplo, es importante conocer la dinámica de las lesiones por arma de fuego. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, una lesión por escopeta, que es el más claro ejemplo del tema de la fragmentación, ya que la fragmentación es la que me describe si ese objeto se rompe para producir múltiples partes. Entonces, en las escopetas causan esas lesiones como varias partículas o varias divisiones que no solo me va a lesionar esa entrada de ese proyectil, sino partes del organismo. Entonces, a eso hace referencia la fragmentación. Y la cavitación ya habla del perfil, habla de la rotación, habla de ese proceso balístico que tuvo esa herida por arma de fuego. En primeros auxilios no vamos a ver lesiones por arma de fuego, ni a extraer balas, ni a hacer exploraciones digitales en este tipo de lesiones. ¿Qué me interesa en trauma penetrante? Que ustedes entiendan que es distinto, por ejemplo, a un empalamiento. Yo puedo tener un trauma penetrante, por ejemplo, con un vector ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Perdón la palabra que voy a utilizar. A su paciente lo apuñalaron, ¿sí? Le enterraron un cuchillo abdominal de abajo hacia arriba. Usted puede decir, tengo un trauma penetrante con un vector ascendente por una herida con arma blanca, que son los elementos cortopunzantes. Y es distinto a una herida por empalamiento. El empalamiento es que ustedes están viendo incrustado el objeto, es decir, el cuchillo se quedó ahí en el abdomen. ¿Sí? Este señor se enterró un palo o una varilla o le enterraron un cuchillo. Cuando ustedes ven el objeto ahí incrustado, se llaman lesiones incrustadas o lesiones por empalamiento. Distinto a un trauma penetrante. El penetrante entra y sale y causa una lesión. Bien, por otro lado también quiero mencionar las consideraciones especiales. Y entre las consideraciones especiales es importante mencionar qué pasa con los sistemas protectores. ¿Qué debo tener en cuenta en un paciente pediátrico o en un paciente adulto? ¿Qué debo tener en cuenta en un contexto de las caídas? ¿Qué pasa con los peatones? Y las lesiones deportivas. Bien, en los sistemas protectores hago referencia a todos los inventos y avances tecnológicos que han habido para el tema de la prevención y la mitigación de los accidentes. Entiéndase como sistemas de seguridad, cinturón de seguridad, la implementación de los airbags. Hay vehículos que tienen hasta 7, 10 bolsas de aire, los procesos de autofrenados. Bueno, la tecnología ha tenido muchos avances y hay vehículos que actualmente son sistemas muy seguros. Entonces es importante preguntarse también en un accidente de tránsito, el paciente contaba con el cinturón de seguridad, ¿sí? En un paciente pediátrico el bebé estaba en la silla trasera donde debe estar, o sea, tenía la silla infantil. Las bolsas de aire ya se activaron todas. ¿Qué pasa con esas bolsas de aire? Las bolsas de aire también causan lesiones en el paciente, lesiones abrasivas, por ejemplo, que claramente mitigan el impacto que puede tener ese tipo de accidente, pero pues también me van a causar algunas
lesiones. A eso me refiero con sistemas protectores. En los pacientes pediátricos y en los pacientes adultos no son las mismas lesiones, claramente. La edad es un factor importante, la estatura es un factor importante y las enfermedades de base o las comorbilidades de esos pacientes. Me explico. Un niño de 8 años está atravesando la calle, su reacción va a ser totalmente distinta si lo atropella o lo arrolla un vehículo a un adulto joven o a un adulto mayor. Por lo general los niños se asustan, se quedan mirando de frente el vehículo y las lesiones que presentan ellos son lesiones a nivel frontal, ¿sí? El niño no sale a correr, ni salta al capó, ni grita, sino que la reacción de ellos es paralizarse totalmente y mirar el vehículo y recibirlo de frente. En cambio, un adulto, su reacción es o salir corriendo o saltar al capó o impactar el vehículo de lado, entonces las lesiones van a ser distintas. Además que claramente en un niño de 8 años, si tengo un impacto frontal entre un vehículo, pues voy a tener lesiones, por ejemplo, cefálicas o lesiones torácicas por la estatura. En cambio, en un adulto, pues voy a tener lesiones en extremidades inferiores, por ejemplo. Cuando hablamos de los peatones, yo también en los peatones tengo los 3 tipos de colisión. Es cuando claramente el cuerpo impacta con el objeto, ¿sí? Tengo un primer choque o una primera colisión, ese cuerpo impacta con el vehículo o cuando cae al capó. Estoy hablando o colocando un ejemplo de peatón vehículo, ¿sí? Cae al capó o ciclista cae contra el suelo y sale eyectado, ¿sí? Y una tercera colisión o un tercer impacto, y es que el cuerpo cayó sobre el capó y posteriormente cae sobre el suelo. Esas son las lesiones clásicas de los peatones versus moto, versus vehículo, versus camión, bueno, que también es importante tener presente los 3 tipos de colisión. En cuanto a las caídas, es importante la altura. No es lo mismo tener una altura de 6 metros, 4 metros, un piso de altura, caídas de propia altura que son muy comunes en los adultos mayores y que me pueden causar lesiones amenazantes para la vida de ese paciente. El tema de la densidad y área de impacto, como así, no es lo mismo si su paciente se cayó contra el cemento o contra el suelo, o si cayó sobre un colchón, o si cayó sobre pasto, o si cayó sobre pavimento. Esa densidad y esa área de impacto es muy, muy, muy importante. Si impactó sobre la punta de un ladrillo, si impactó sobre el borde del andén, si impactó sobre el pavimento o cayó de pie, o cayó sentado, o cayó de cabeza. Entonces, en el tema de las caídas es muy importante también mencionar la sobrecarga axial. La sobrecarga axial es muy común en las caídas de pie o en bipedestación. Y es esa transferencia de energía que se le da a la columna del cuerpo humano. Entonces, como ustedes ya saben toda la dinámica de la energía, pues va a tener unas consideraciones importantes, y esa sobrecarga axial es esa transferencia de energía que hay en la columna, que si bien yo puedo tener a mi paciente que cayó de pie, que es el famoso síndrome de Don Juan, cuando caen de pies, y hay esa transferencia de energía, ustedes pueden ver que inclusive su paciente puede tener lesiones a nivel cervical y uno dice, pero ¿por qué? Si cayó de pie, ¿sí? Yo me espero una fractura de calcáneo, una fractura bilateral de fémur o una lesión a nivel en anillo pélvico, que claramente también la puede tener, pero es importante descartar alguna lesión en la columna, ¿sí? Lo mismo el paciente que cae sentado. Es importante pensar siempre que pudo haber tenido una sobrecarga axial y por ende algún daño estructural a nivel de la columna.
que lo conocemos también como síndrome de Don Juan, o las caídas muy comunes en ciclistas, en patinadores o en conductores de moto, ¿sí? Que es el famoso fractura de coles, que es cuando los pacientes caen de manos y ellos colocan las manitos, ¿sí? Por inercia pues uno coloca las manos para no pegarse en la cara, ¿no? Y en las lesiones deportivas pues claramente se nos va a asociar más con las lesiones osteomusculares, que no quiero andar en este momento en ese tema porque más adelante vamos a tener una sesión específica para las lesiones osteomusculares. Por otro lado tenemos criterios de alta energía, que lo que busca es sospechar la alta energía, sospechar cuándo ese escenario puede ser mortal, cuándo ese escenario puede causar lesiones potenciales o lesiones amenazantes en la vida de mi paciente. Entonces, esto no es una receta de cocina, ¿sí? En la literatura inclusive ustedes pueden encontrar distintos conceptos. Esto es como un resumen de sus criterios de alta energía. Entonces, cuando hay un muerto en la escena, una persona fallecida, se sospecha, realmente, pues el impacto fue mayor, ¿no? Es un agravante en ese escenario, ¿sí? Vemos la velocidad, es importante. Casi siempre se habla de mayor a 60, ¿sí? Yo puedo tener una velocidad menor a 60 kilómetros por hora e impactar contra un fulgor, y eso claramente lo va a hacer de alta energía. Entonces, por eso pues, les hago énfasis que no es una receta de cocina, ¿no? Otros criterios que ustedes también pueden investigar en su literatura son los hundimientos frontales y laterales. ¿Cómo así? Si yo tengo un hundimiento frontal mayor a 50 centímetros o un hundimiento lateral de 40 centímetros en el pasajero, hablando de un contexto vehicular, puedo considerar que es un criterio de alta energía. Sin embargo, esto depende mucho de la anatomía vehicular, ¿sí? Actualmente los carros están diseñados para que absorben toda la energía, el vehículo, el objeto, y no el paciente o la persona. Entonces, por eso en muchos escenarios uno ve pérdida total del vehículo y ¿qué le pasó al conductor? Nada, abrasiones y ya. Pero eso depende de la anatomía vehicular. Entonces, pues también se los dejo ahí a consideración, ¿no? Claramente los peatones y los pacientes pediátricos y los pacientes adultos mayores van a tener un factor de riesgo o van a ser más propensos a sufrir lesiones amenazantes. Y por último, todos los pacientes que hayan sido eyectados pues van a tener lesiones seguramente más complicadas cuando hablamos de expulsión o eyección de esos pacientes. Entonces es muy común verlo en ciclistas y es muy común verlo en motocicletas. El paciente sale expulsado de su vehículo, impacta sobre el pavimento y son esos pacientes que pueden tener un trauma contuso en cabeza o unas lesiones internas o unas fracturas inestables de pelvis o unas fracturas bilaterales de fémur, que son las más asociadas a las motociclistas o a los motociclistas cuando son eyectados de ese vehículo. Es un mini resumen, de los criterios de energía, es un mini resumen de las consideraciones especiales y trauma contuso y trauma penetrante.